mientras yacía en la fría cama del hospital. Las sábanas blancas se sentían ásperas contra mi piel. La habitación estaba en silencio, excepto por el pitido rítmico del monitor cardíaco a mi lado. Estaba agotada, tanto física como mentalmente, con el peso de mi condición presionando cada fibra de mi ser. El doctor Wilson me había visitado antes. Me explicó que tenía una úlcera, provocada en parte por años reprimiendo emociones negativas. Señora Evans, aferrarse a esas emociones no es bueno para su salud, dijo ajustándose las gafas. Le recomiendo que hable con alguien. Lo pensaré, doctor, respondí con un asentimiento lento. Poco después de que el doctor se marchara, David, mi esposo de 15 años, entró. Era un hombre alto, de cabello castaño con las sienes comenzando a encanecer, como siempre. Vestía un traje impecable, pero su rostro ahora mostraba signos de estrés e impaciencia. Jane, dijo aclarándose la garganta, he estado pensando. Me giré para mirarlo, esperando que continuara. Respiró profundamente antes de soltar las palabras que, en el fondo, sabía que llegarían algún día. Quiero el divorcio. Sentí una punzada en el pecho, pero no era desamor, sino comprensión. Era algo que había anticipado durante mucho tiempo. Está bien, respondí sombremente. David pareció sorprendido. ¿Eso es todo? ¿Está bien? Supongo que lo vi venir, David, admití con serenidad, aunque nunca pensé que me lo dirías mientras estoy en una cama de hospital. Una enfermera cercana, Melissa, alzó la mirada desde unos papeles. Era joven, probablemente de unos 20 años, con ojos azules brillantes y cabello rubio recogido en una coleta. Me observó con preocupación. ¿Está bien, señora Evans?, preguntó. David se burló. Por supuesto que está bien. No es así, Jane. Lo ignoré y me volví hacia Melissa. Estaré bien. Gracias por preguntar. ¿Por qué estás tan tranquila con esto?, susurró Melissa, genuinamente curiosa, con una pequeña sonrisa. Me incliné hacia ella. Tengo un pequeño secreto, algo que hará que todo esté bien al final. David no escuchó nuestro intercambio. Miraba entre nosotras, visiblemente molesto. Voy a empezar con los papeles entonces, dijo con frialdad antes de salir de la habitación. Al verlo marchar, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Aunque las circunstancias eran lejos de ideales, me sentía, curiosamente, esperanzada. Me sentía optimista, pero necesitaba ayuda. Mark, necesito que hagas algo por mí, le dije con un dejo de duda en mi voz. ¿Qué necesitas?, preguntó tras una breve pausa. Quiero saber por qué David está tan ansioso por el divorcio. ¿Puedes averiguarlo? El silencio que siguió me puso nerviosa. ¿Crees que está tramando algo?, preguntó finalmente. Tengo un presentimiento. Algo no encaja. Está bien, respondió Mark con firmeza. Voy a contratar a un detective para seguirlo. Veremos qué está pasando. Una oleada de alivio recorrió mi cuerpo. Gracias, Mark. Unos días después, Mark me llamó con noticias. Jane, tenías razón. David ha estado viendo a alguien. Mi corazón se hundió. ¿Quién es ella? Es una chica joven, probablemente de unos 20 años, alta, como modelo. Nuestro detective tomó algunas fotos. Suspiré profundamente. Necesito verlas. Esa misma tarde, me reuní con el detective, un hombre de aspecto severo llamado Carl, en su oficina. Extendió varias fotografías sobre el escritorio. En ellas, David estaba con una joven atractiva. Es él, señaló Carl, indicando a David en una de las imágenes. Y ella es Clara, es estudiante, pero tiene un pasado interesante. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de mantener la calma. Carl vaciló antes de responder. Ha estado involucrada con otros hombres ricos antes. Parece que sigue un patrón. Una oleada de ira me recorrió. Así que lo está usando. Carl se encogió de hombros. Es probable, pero descubrimos algo más. Actualmente trabaja para un servicio de acompañantes. Tomé una respiración profunda, procesando la información. Gracias, Carl. Cuando salí de la agencia de detectives, mi mente estaba en ebullición. David quería el divorcio, y eso estaba bien, pero no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Si él creía que podía traicionarme sin consecuencias, estaba equivocado. La semana siguiente pasó entre exámenes médicos y tratamientos en el hospital. Entre agujas y medicamentos, tuve una visita inesperada. El señor Graham, un hombre mayor a quien había visto ocasionalmente durante mis paseos por el hospital, entró a mi habitación. Era de cabello blanco,
siempre apoyado en un bastón, con ojos llenos de sabiduría. Siempre lo veía absorto en un libro. Hola, Jane, me saludó con una cálida sonrisa. Hola, señor Graham. ¿A qué debo el placer?, pregunté con curiosidad. He oído que trabajas en una librería de libros usados, comentó mientras se sentaba junto a mi cama. Sí, es un lugar pequeño, pero tiene su encanto. El señor Graham asintió. Siempre he tenido pasión por los libros. A lo largo de los años, he coleccionado varias ediciones raras, y hay un libro en particular que pensé que podría interesarte. Mi curiosidad se despertó. ¿Qué libro es? Una copia antigua y rara de Orgullo y Prejuicio. Era el favorito de mi difunta esposa. Ella solía contarme historias sobre su conexión familiar con el libro. Me sorprendí. Es uno de mis favoritos. Siempre he querido tener una edición rara. El señor Graham sonrió amablemente. Pensé que podría ser especial para ti. Estoy dispuesto a vendértelo. Es una oferta generosa, dije, aunque mi corazón se apretaba. Pero, tengo problemas financieros. David tomó todo el dinero de nuestra cuenta conjunta. El señor Graham frunció el ceño. Lamento escuchar eso, pero, para el libro, podemos llegar a un precio razonable. Incluso podemos acordar un plan de pagos. Sonreí, conmovida por su bondad. Gracias, señor Graham. Nuestra conversación fue interrumpida por una llamada en mi móvil. Era David. Jane, ¿ya firmaste los papeles?, exigió, impaciente. Aún no, David. Te dije que lo haré cuando salga del hospital. Solo hazlo, dijo bruscamente antes de colgar. Suspiré, desanimada. El señor Graham me miró con simpatía. ¿Problemas de relación?, preguntó. Asentí. Está ansioso por deshacerse de mí. El señor Graham se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando comprensión. Sabes, la vida tiene una forma de traernos alegrías inesperadas, incluso en medio de nuestras luchas. Quizás este libro sea una pequeña muestra de ello. Sonreí y me sequé una lágrima. Gracias, señor Graham. No tiene idea de cuánto significa esto para mí. Cuando salió de la habitación, sostuve el libro cerca, por primera vez en semanas. Sentí una extraña sensación de consuelo. En medio del caos y la angustia, había encontrado un pequeño respiro de esperanza. Ese pequeño pedazo de literatura, el libro que el señor Graham me regaló, se convirtió en mi faro de esperanza después de salir del hospital. Con renovada determinación, me reuní con Mark para planificar nuestros próximos pasos. La evidencia contra David era sólida, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mark me entregó un archivo grueso y bien organizado. Todo lo que necesitas está aquí, imágenes, documentos, pruebas, todo, dijo con seriedad. Asentí, sintiendo una mezcla de ansiedad y fuerza. Gracias, Mark, aprecio todo lo que has hecho por mí. Solo recuerda ser fuerte, me advirtió. David podría intentar manipularte o hacerte sentir culpable. Estoy lista, afirmé con confianza. La confrontación estaba pactada en un restaurante exclusivo en el centro, que David había elegido, probablemente para hacer alarde de su supuesto éxito financiero. Cuando entré, lo vi sentado en una mesa de la esquina, acompañado por Clara, la joven modelo. Su presencia era inesperada, pero en lugar de intimidarme, me llenó de determinación. David me sonrió con esa arrogancia que conocía tan bien. ¿Te tomó suficiente tiempo? Tráfico, respondí secamente mientras me sentaba. Él gesticuló hacia Clara. ¿Recuerdas a Clara, mi secretaria? Le dediqué una sonrisa dulce, casi venenosa. ¿Cómo podría olvidarla? David, ansioso por iniciar, preguntó, ¿has firmado los papeles? Miré a Mark, quien me entregó un documento. David lo tomó y lo revisó rápidamente. Su sonrisa desapareció. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Es una demanda por una parte significativa de tus activos, respondió Mark con calma. David soltó una carcajada incrédula. ¿Con qué fundamento? Mark le deslizó las fotos de él y Clara. Por estos motivos, infidelidad. Clara se quedó helada, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las fotos y David. El rostro de él se tornó rojo de rabia y vergüenza. Esto no prueba nada, replicó con voz temblorosa. Mark, imperturbable, le mostró otro set de fotos. Esta vez, Clara estaba acompañada de diferentes hombres. David miró a Clara, traicionado. ¿Qué significa esto, Clara? Clara tartamudeó, tratando de explicar. Puedo explicarlo. Intervine antes de que pudiera continuar. No es necesario.
Mark ya me explicó todo sobre tu profesión. David parecía derrotado, su plan desmoronándose frente a él. Decidí que era el momento de entregar el golpe final. Ah, por cierto, David, mi abuela falleció y me dejó una cantidad sustancial, así que no te preocupes por la cuenta de la cena, la tengo yo. La expresión de David no tenía precio, una mezcla de conmoción, arrepentimiento y comprensión. Era casi poético. Me levanté de la mesa con una sonrisa serena. Esta es la última vez que me verás, David, adiós. Mientras salía del restaurante, una sensación de libertad me invadió, por primera vez en años. Estaba verdaderamente libre de la toxicidad de David. Era tiempo de un nuevo comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Toda la ciudad hablaba de la caída en desgracia de David. Los rumores y los dedos acusadores lo perseguían donde quiera que iba. Una tarde, mi teléfono sonó. Al ver el número de David, dudé antes de contestar, movida por la curiosidad. Hola, dije con cautela. Jane, comenzó, su voz áspera y casi desesperada. Necesito pedirte algo. Mis defensas se alzaron de inmediato. ¿Qué quieres, David? Vaciló, como si luchara con las palabras. Necesito un préstamo. Arqueé una ceja. ¿Quieres dinero de mí? Sí, suspiró, su voz quebrándose un poco. Gasté mucho en Clara, regalos, viajes, todo lo que pidió. Además, tengo deudas acumuladas. Pensé que podía manejarlo, pero ahora todo se está desmoronando. Solo necesito ayuda para volver a ponerme de pie. Su confesión me dio un momento de satisfacción, pero recordé todo lo que había soportado. Sus palabras y su actitud condescendiente aún resonaban en mi memoria. Una vez me dijiste que no debería gastar dinero en mí porque era una mujer poco interesante, dije con frialdad. ¿Por qué debería ayudarte ahora? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Seguramente estaba recordando sus propias palabras. Lo siento, dijo finalmente, su voz apenas audible. Estuvo mal lo que dije, pero realmente necesito esto. Respiré profundamente, asegurándome de que mi decisión fuera firme. David, tomaste tus decisiones, ahora debes vivir con las consecuencias. No te ayudaré. Pude escuchar su desesperación intensificarse. Por favor, Jane, solo piénsalo. Haré lo que sea. No, respondí con firmeza. Adiós, David. Colgué y respiré hondo, sintiendo que el peso del pasado finalmente se desvanecía. Había recuperado el control de mi vida. Nadie más podría arrebatármelo. Era el comienzo de algo nuevo. La sala del tribunal estaba llena de murmullos, un mar de susurros y miradas furtivas. Todos parecían tener una opinión sobre lo que estaba por suceder, pero yo mantenía mi enfoque fijo. Mi mirada se clavaba en el estrado, preparándome para el enfrentamiento final. Las puertas de caoba se abrieron lentamente, y David entró. Su cabello estaba despeinado, su rostro reflejaba insomnio, pero aún intentaba proyectar ese encanto que había perfeccionado durante años. Sin embargo, para mí, era transparente. A mi lado, Mark, mi abogado, permanecía firme. Sé fuerte, susurró. Hoy es el día en que las cosas cambiarán. David se acercó a mí con pasos vacilantes. Sus ojos suplicaban algo que sus palabras aún no habían expresado. ¿Podemos hablar un momento? Le hice un gesto a Mark, indicando que estaba bien. Él asintió y nos dio un breve espacio. Que sea rápido, dijo antes de alejarse. David respiró profundamente. Lo siento mucho. Me doy cuenta del daño que he causado. Por favor, ¿podemos evitar esto? No hagamos un espectáculo público de todo. Sus palabras sonaban sinceras, pero años de mentiras me habían enseñado a desconfiar. David, esto ya no se trata de ti, se trata de justicia. Su rostro mostró una mezcla de derrota y desesperación. ¿No queda lugar para el perdón? ¿Para qué lo intentemos de nuevo? Lo miré con firmeza. David, ya no existe un nosotros, y en cuanto al perdón, algunas cosas simplemente no se pueden olvidar. Antes de que pudiera responder, una voz solemne resonó en la sala. Todos de pie, el juez ha llegado. Tomamos asiento. El juez, un hombre de rostro severo y mirada aguda, comenzó la sesión. Esta corte ahora está en sesión. Mark se levantó con determinación. Su señoría, mi cliente ha sufrido un gran impacto emocional y financiero debido a las acciones del señor David. Hoy presentaremos evidencia que demuestra un patrón constante de engaño y traición. El abogado de David intentó interrumpir, pero Mark continuó con calma. Tenemos fotografías, registros bancarios y mensajes que prueban de manera irrefutable las acciones del señor David. Pieza tras pieza.
La evidencia se presentó. Cada documento y fotografía formaban una cadena sólida e inquebrantable. La tensión en la sala era palpable. David finalmente se levantó, con la voz temblorosa. Su señoría, admito mis errores, pero le pido a este tribunal, y a mi esposa, clemencia. Mark no dejó pasar el momento. El señor David solo está arrepentido porque fue descubierto. De no haber salido a la luz, habría continuado con sus engaños. El juez reflexionó en silencio antes de dictar sentencia. Dada la evidencia presentada, este tribunal otorga el divorcio. La señora M recibirá el 80% de los activos combinados. David saltó de su asiento. Esto es extremo. Me puse de pie, mi voz firme pero llena de ira contenida. ¿Extremo? ¿Cómo tus infidelidades? ¿Cómo vaciar nuestras cuentas? ¿Cómo cada mentira que me dijiste? David susurró, casi suplicando. Por favor, solo dame una oportunidad más. Lo miré directamente. Te di años, David, desperdiciaste cada oportunidad. Esto se acabó. Cuando salimos del tribunal, Mark me felicitó. Lo hiciste genial. Este capítulo está cerrado. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y resolución. Es hora de reconstruir mi vida y seguir adelante. El sol brillaba con fuerza al salir del tribunal, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. El cielo azul parecía más brillante, el aire fresco acariciaba mi rostro, y el futuro se sentía lleno de posibilidades. Un mes después, el mundo parecía diferente. Estaba sentada en un pequeño café cerca de la playa, disfrutando de una taza de café mientras observaba a los niños jugando en la arena y a las familias riendo juntas. Sara, mi amiga de toda la vida, llegó poco después. ¿Cómo se siente la libertad?, preguntó con una sonrisa divertida. Se siente como respirar por primera vez en años, sin un peso sobre mi pecho, respondí mientras tomaba otro sorbo de café. Siempre me pregunté por qué soportaste tanto tiempo, dijo con un tono reflexivo. Suspiré, yo también, pero ahora eso ya quedó atrás, estoy lista para lo que venga. Mientras hablábamos, un niño pequeño se acercó corriendo hacia nuestra mesa, con sus pies llenos de arena. Disculpe, señora, ¿puede ayudarme a construir un castillo de arena? Sonreí ante su inocencia. Claro, ¿por qué no? Mientras moldeaba la arena, Sara me miró con una sonrisa suave. Siempre tuviste un don con los niños. ¿Has pensado en lo que vas a hacer a continuación? De hecho, sí, respondí, enfocándome en la torre que estaba construyendo. Estoy pensando en abrir un centro comunitario para niños, un lugar donde puedan aprender, jugar y sentirse seguros. Sara parecía impresionada. Eso suena increíble, pero será mucho trabajo. Estoy lista para ello. He estado atada durante tanto tiempo. Es hora de hacer algo que realmente importe. Los días se convirtieron en semanas, y el centro comunitario se convirtió en una realidad. Era un lugar lleno de risas, aprendizaje y nuevas oportunidades. Mark y yo nos volvimos más cercanos con el tiempo, nuestro vínculo creciendo a partir del respeto mutuo y la amistad sincera. Una noche, mientras estaba en el balcón de mi nuevo hogar, admirando el atardecer, Mark apareció detrás de mí. Lo lograste, susurró. Me giré para mirarlo. Lo logramos juntos. Nos abrazamos, quedándonos allí mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno. Sabía que el pasado finalmente había quedado atrás. Era un nuevo comienzo, y el futuro estaba lleno de posibilidades.